Ok, entonces vamos a ver la solución de este examen corto rápidamente. ¿Logran ver la pantalla compartida? ¿Sí? Ok, no sé cómo les fueron con examen. Todo el mundo tiene, bueno, yo creo, bueno, la mayoría, ¿verdad? Por lo menos el segundo intento ya lo tuvieron bueno. El primer ejercicio, bueno, hay gente que lo logró muy rápido, ¿verdad? Parece bien. El primer ejercicio, si una fuerza horizontal de 100 newtons es aplicada en bloque A, ¿cuál sería la aceleración del bloque B? Expresiva fricción en todas las superficies. Ese, de hecho, es un ejercicio de cuñas de estática, ¿verdad? No sé si lo han visto en el tema de fricción, pero aquí lo que nos pide es la aceleración, ¿verdad? Ya que como no hay fricción, no hay nada, supuestamente no está en equilibrio. Entonces, aquí, si uno hace como solución mostrada, ¿verdad? Hace el diagrama de cuerpo libre para este bloque A, ya imaginando como partícula. De hecho, un cuerpo que está en traslación se comporta igual que una partícula, pero eso por qué lo podemos ver más adelante. Entonces, igual se define la referencia X y Y. Las fuerzas que actúan, ¿verdad? El peso, la normal, fuerza P, NAB, que la normal entre el bloque A y B. Entonces, sumamos fuerzas en X, sería P menos NAB sencita, ya no hay nada en X, igual a masa A por X a 2 puntos, ¿verdad? Espejo normal AB, ¿ok? En Y no va a sumar porque en Y me va a dar para este incógnita nuevo, ¿verdad? Que es normal en A. Y si hago de serie de bloque B, ¿verdad? Igual acción-reacción, NA para arriba, peso y normal de pared, ¿verdad? En contra de bloque B. Igual no va a sumar a X porque en X me va a salir para esa incógnita NB. Entonces sumo fuerzas en Y, queda entonces menos peso, ¿verdad? NB por G, más NAB por cosita, igual a masa por Y 2 puntos. Ok, aquí cuál es el problema de cómo yo puedo relacionar X a 2 puntos y Y 2 puntos, ¿verdad? Ese es el chiste. Pero lo que podemos darse cuenta es que, bueno, si yo empujo ese bloque hacia adentro, ¿verdad? De hecho, lo que estoy haciendo es ir, mientras corro para la derecha, esta pendiente, esa recta, va subiendo, ¿verdad? Va subiendo mientras yo la empujo. Y como bloque B no puede mover en X, solo puede mover en Y. Entonces, lo que sube Y, lo que sube bloque B, tiene una relación con X, que es a través de esta recta, ¿verdad? O sea, yo dibujé esta recta, imagínense que línea roja es cuando está en posición inicial. Si yo empujo bloque A una distancia X, toda esta recta va a correr una distancia X, ¿verdad? En forma horizontal. Entonces, este punto corrió distancia X, llegó a ser aquí. Pero como bloque B no se mueve, ¿verdad? O sea, estaba aquí en esa posición, ahora tiene que estar acá, ¿verdad? Por la pendiente, ¿verdad? Porque el bloque A se corrió y ahora está más alto. Entonces, si esto, esencialmente, vean que este es X, este es la misma pendiente, ¿verdad? Mismo ángulo cita, entonces ese sería lo que se movió en Y. Por tanto, Y sobre X es tangente de cita, ¿verdad? O sea, entonces, ahí deriva ambos lados, cita es constante, entonces Y 2 puntos es tangente cita de X 2 puntos. Esa sería la relación de aceleración entre la coordenada de B en Y y coordenada X de A, ¿verdad? Entonces sustituyo la relación 1 en bueno, igual sustituyo 2 en 3, ¿verdad? Cambio este N a B por esta expresión y cambio X a 2 puntos por Y B 2 puntos entre tangente de cita. Entonces formulo, ¿verdad? Con ese cambio variable y sustituyendo las ecuaciones.
Entonces ya voy despejando, entonces llego a la solución final, ¿verdad? Que la aceleración B es esta expresión. Entonces, para diferentes respuestas, entonces, diferentes casos, aquí hay 5 casos por lo menos. Entonces, vamos a ver. Metió las 3 ecuaciones directamente en la cálculo. O sea, su calculadora es bien poderosa. O sea, resuelve 3 ecuaciones de forma simultánea. O sea, no hay problema. Yo creo que es que ustedes trabajan con los datos. Entonces, metieron datos de una sola vez y ya le despejan las variables. Que es que ya ustedes evalúan cita y todo, ¿verdad? Les quedan ecuaciones de 3 por 3, ¿verdad? Entonces, no hay tanto problema. O 2 por 2. Yo no, ¿verdad? Yo tengo que diseñar ejercicio, entonces yo tengo que hacer así, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué pasa si P vale 100? En todos casos vale 100 en este caso, ¿verdad? Las masas, ¿verdad? Si corresponde, y el ángulo correspondiente y la aceleración que resultaría de B, ¿verdad? Al evaluar esa función en Excel, ¿verdad? Igual, si cambio los datos, ¿verdad? Cambio un poco de ángulo, ¿cómo puede afectar esto a aceleración? Entonces, aquí estarán las respuestas. ¿Ok? Ok, listo. No sé si hay preguntas de ese ejercicio. ¿Está bien? Ok, ahora problema 2. Ese problema 2 es el mismo de la tarea, ¿verdad? Entonces, más bien algunos fallan en seguro por el descuido. Entonces, ahora para el mismo problema, ¿verdad? Cambia un poco los datos, pero le pide encontrar eh, tensión de los cables, ¿verdad? De hecho, el enunciado le pide la tensión máxima. Aquí yo trabajé, ya tengo que hacer todo, ¿verdad? Entonces, recuerda que aquí hay 2 cables. Uno es el motor B, otro es el motor C, ¿verdad? 2 cables. Entonces, la forma más fácil es hacer trabajo interno nulo, ¿verdad? Aquí hay, este ascensor es un punto móvil. Hay 2 polillas ancladas y un extremo de cable anclado. Aquí corto todo esto. Sale 3 veces tensión. Ese cable que jala motor C va a llamar tensión 2 y ese cable que jala motor B va a llamar tensión 1. Entonces, el trabajo interno, ¿verdad? El virtual que aporta este DCL de ascensor sería 2 veces T1 y 3 veces T2, ¿verdad? Por el movimiento que se le da a este ascensor. Y después hay este polea de conexión, ¿verdad? Móvil de conexión, que no hay, de hecho, no hay carga externa, es nada más un polea donde puedo relacionar las fuerzas internas, ¿verdad? Y después los extremos, recordar que el motor lo que hace es una fuerza, ¿verdad? Entonces corto ese pedazo extremo, imaginándose que el motor está jalando aquí, ¿verdad? Y recordar que lo que yo estoy sumando no es fuerza de motor, es fuerza interna. Entonces aquí fuerza de motor que fuerza externa, y T1 y T2, ¿verdad? Correspondiente a cada cable. Entonces aquí hay un movimiento en B, movimiento en C. Entonces, trabajo de cada uno sería T1 negativo por movimiento en B, DYB, y aquí es menos T2 por DYC. Y con esa relación, ¿verdad? Puedo cambiar las variables de tensión 1 a tensión 2. Entonces, aquí hay 4T1 más 3T2, 4T2 más 3T2, 7T2. Aquí T1 sería 2T2, ¿verdad? 2T2 y aquí T2. Entonces tengo la relación de movimiento, ¿verdad? Divido entre T y derivo una vez más. Ya encuentro la relación de aceleración, ¿verdad? Relación de aceleración entre ascensor y de los motores. Ok, esto lo hubieran sacado de la tarea, ¿verdad? Esa parte, de hecho, yo pensaba que quizá ya usted lo tenía en la tarea, bien hecho. Y si no hay, entonces pueden tratar de corregirlo, ¿verdad? Después ya vengo al sensor, ¿verdad? Entonces sumo las fuerzas en Y. Y ahora masa por aceleración Y 2 puntos, que hay 2T1, 3T2.
igual menos peso de ascensor, ¿verdad? Igual a más ascensor por ya dos puntos, que es aceleración de ascensor. Aquí yo paso para la derecha, ¿verdad? Y simplifico, saco factor común, peso ascensor y divido aceleración entre G, como una fracción de G, ¿verdad? Y aquí queda otra vez, ¿verdad? T1 es 2 veces T2. Entonces, pasa a ser 7T2, ¿verdad? Entonces 7 pasa a dividir. La tensión 2, ¿verdad? Es esto, ¿verdad? Además, cambiando aceleración de ascensor A por las aceleraciones, o sea, dejarla en función de la aceleración de los motores B y C. ¿Ok? Entonces ya. Y yo sé que tensión 1 es 2 de tensión 2. Entonces ahí ya, entonces entro a evaluar diferentes datos, ¿verdad? Si peso ascensor vale tanto, si aceleración de motor en B acelera tanto y si hace motor de aceleración en C acelera tanto, cuáles serían la tensión de los cables 1 y cable 2, ¿verdad? Ahí Profe, efectiva, ajá, para próximos ejercicios, en el enunciado no decía si las velocidades, aceleraciones eran respectivas a cada motor. Entonces, para futuro, usted podría aclarar un poco mejor. no dice que son respectivas. Ok, entonces ahí tal vez ahí no me faltó Porque a mí me añadir. agrada mucho que yo hice todo el desarrollo y al final, cuando llegué a evaluar, no sabía cuál aceleración era correspondiente a cuál motor, digamos. Ok, Y lo hice por lógica respectivamente, digamos, pero si lo hacía al revés, igual me daba otra de las soluciones de ahí. ok, Entonces, confundí un poco. ok. Más bien, me faltó esa frase entonces. Sí, seguro cuando copié y pegué el enunciado sí me faltaba esa frase. Sí, respectivamente. Sí, sí. Sí, entonces, sí, hay una solución repetida, de hecho, ¿verdad? O sea, porque los números a veces, eh, o sea, sí me di cuenta que algunas cosas como que repetía, ¿verdad? Entonces, pero bueno, ni modo, eso es como parte de diseño de los ejercicios, ¿verdad? De ese tipo. Entonces, aquí están las respuestas, ¿verdad? Entonces, esto es un poco sobre el examen corto de hoy. Yo creo que todos fueron muy bien. No sé si hay una pregunta de ese examen corto. Creo que es sencillo, ¿verdad? Es sencillo. Este, no sé si hay preguntas. Si no está, entonces la solución ya está ahí, ¿verdad? En la animación virtual para que se sirvan. Y me alegro que todos les han ido bien porque no sé si es porque todos han estudiado, ¿verdad? O es porque tienen más tiempo de resolver, o no sé cómo hacen, porque generalmente cuando uno hace exámenes, siempre les va muy mal, ¿verdad? En los exámenes, este, promedio son como 50 o 60, y todos pasan muy raspados, ¿verdad? Pero les han ido muy bien, o sea, felicidades. Este, entonces, no sé si hay alguna pregunta más. No. Si no, entonces vamos a lo propio. Continuamos con tema 4. ¿Ok? Entonces, todos ven, ¿verdad? La pantalla, tema 4. ¿Cuándo se está demorando en resolver examen? Más o menos. Tiempo neto. Yo vi ahí como, tardaron como una hora, hora y media en hacer 2 ejercicios. Sí, más o menos eso, O pero menos. Ok. Sí, pero van bien. O sea, lo están haciendo bien. O sea, por lo menos les dan. O tal vez porque es respuesta no se les da más confianza. No sé.
Es que eso me pareció algo como extraño, porque generalmente si uno hace examen en forma presencial, nunca les da nada. Eso es lo raro, como que no da, ¿verdad? Y hace todo bueno y después falla en alguna parte y nunca da. Pero aquí sí les dan, ¿verdad? Entonces, eso es lo que me sorprende, de que entonces sí pueden hacerlo bien, ¿verdad? No sé si es que al tener respuesta y uno sabe que hay uno de ellos tiene que dar, ¿verdad? Entonces ya uno se pone a revisar hasta que ya le diera, pero bueno, de eso sí yo no sabría, ¿verdad? Ok, No sé, en lo particular, yo siento que el nerviosismo afecta mucho y el estar en mi casa tranquila, digamos, yo me puedo hacer un té para hacer el quiz, digamos. En cambio, no tengo esa presión de estar sentada en la clase con el tiempo corriendo, digamos. ok. Si no deberíamos, digamos, deberíamos mantener esa clase virtual para siempre. Creo que es más mejor esto en virtual que en presencial. Pues, No, ese es buen punto, ¿verdad? O sea, todo eso nos da alguna idea de estrategia didáctica que uno puede adoptar en el futuro, porque es que lo que nos importa es que ustedes salgan del curso y sí entiendan, ¿verdad? Y que ya yo tengo las cosas, digamos, claras, y muchas veces eso no queda evidenciado en examen. Entonces, si es así, ¿verdad? De que uno si da más tiempo, más calma y puede hacerlo bien, entonces quizás se puede modificar alguna estrategia, ¿verdad? Y uno puede emplear entonces, en vez de exámenes de esos tipos, o sea, pasarlo a ese estilo y evaluar quizás en forma presencial otros tipos de habilidades que quizás no se evalúan, ¿verdad? Pero bueno, eso ya es otro tema que hay que discutir ahí en comisión de plan de estudios. Ok, entonces, bueno, no sé si hay un comentario más. Sí, pero de todas formas, felicidades, que les van bastante bien, ¿verdad? Eso me alegra bastante, que han podido hacer las cosas bien. Ok, entonces ya he hecho 2 videos, es verdad. El primero cortico, segundo es más largo, el segundo es bastante. Bueno, para mí es tedioso porque cuesta mucho explicar esa parte que es medio engorroso, ¿verdad? Pero bueno, por lo menos ecuación, trabajo, energía. Vean que ese tema 4 es así, ¿verdad? Primero o sea, casi que primero es el primer teorema, ¿verdad? Impulso, cantidad y movimiento, ¿verdad? Vean que esa ecuación tiene en la parte izquierda un integral, ¿verdad? Esa integral, bueno, quizás se puede resolver, quizás no, ¿verdad? O sea, a veces puede ser útil. Si yo conozco una fuerza que actúa en un tiempo dado, entonces yo puedo integrar la fuerza y encontrar ese cambio de cantidad de movimiento, ¿verdad? Eso puede ser útil, pero vean que tiene un integral. Lo que está a la derecha es cambio de algo, cambio en cantidad de movimiento, ¿verdad? Le llama aquí, que está en función de velocidad. Ok, ese es 4.1, ¿verdad? Impulso, cantidad de movimiento. Solo que a veces hay problemas de que ya no me sirve, pues no puedo estar integrando siempre esto. Entonces, ahí en un caso particular, como les comentaba, donde en la dirección, por lo menos, ¿verdad? En una dirección donde solo actúan fuerzas tipo acción-reacción, como esto, ¿verdad? Fuerzas como esos tipo fuerzas internas fuera de acción-reacción. Puede ser en toda dirección o puede ser solo en un eje dado. Entonces yo puedo reducir este integral, o sea, puedo como eliminar este integral, ¿verdad? Y convertir esta ecuación de impulso, cantidad de movimiento en ecuación de conservación de cantidad de movimiento. Vean que ahora ya no ocupo saber, o sea, me brinco de proceso. Lo que tengo yo es antes y después, ¿verdad? O sea, y las entradas es cantidad de movimiento. ¿Ok? Esto es en cuanto a cantidad de movimiento. Y es algo vectorial, ¿verdad? Voy a encender la cámara a ver si me ven tal vez. ¿Ok? Esto es en cuanto a cantidad de movimiento. Lo que hicimos en el video es parecido. Ecuación trabajo-energía, ¿verdad? Ahora en vez de integro respecto al tiempo, integro respecto al desplazamiento. Verán que después de integrar la parte derecha lo resolví, ¿verdad? Lo pueden ver el video.
y llego a cambio de energía cinética. Vean que igual es un cambio, pero en vez de ser cantidad de movimiento que es vectorial, ahora al tener esta integral, ¿verdad? Respecto a distancia, se convierte en energía cinética, que es velocidad al cuadrado, ¿verdad? De la izquierda, igual, hay un integral, ¿verdad? Y esa integral tampoco se puede hacer siempre, o se puede complicar bastante, ¿ok? Dependiendo de la trayectoria o de trayectorias que no es una función, ya no puedo integrar este trabajo, ¿verdad? Pero es útil a veces, ¿verdad? Se puede usar a veces esto. Entonces, como no puedo siempre enterar esto, entonces 4.4, que es el video largo y tedioso, que cuando explico en clase siempre la gente sale al baño toda la clase y no vuelve, ¿verdad? Ok, tratar de interpretar parte izquierda, ¿verdad? Introduciendo con este ejemplo, viéndote que después de calcular trabajo, que es un integral, y al hacer un integral, igual voy a recurrir al teorema fundamental de cálculo, y el teorema fundamental de cálculo, ¿qué es lo que dice? De que si usted integra una función, que si usted integra, ay, ya, que si usted integra una función tal, ¿verdad? Bueno, aquí en este caso es cita. O sea, usted hace esa integral, ¿verdad? Que es integral de una trayectoria. Si usted hace esa integral, ¿verdad? De una posición 1 posición 2 de una función de cita en términos de cita, al final le sale una función que es antiderivada evaluado en los extremos. O sea, al fin y al cabo, con que tampoco importa, porque el teorema fundamental de cálculo lo que dice es que si quiere integrar algo, evalúelo en una función que es antiderivada, y los extremos es antes y después, ¿no? O sea, no importa el proceso. Entonces, la pregunta de ahí viene, ¿verdad? De que yo puedo entonces encontrar esa función phi, ¿verdad? Ahí está todo el cuento, ¿verdad? Que le pegué. Yo puedo encontrar entonces este phi, ¿verdad? Este phi, y yo convertir este que está adentro, ¿verdad? O sea, esta integral de R1 a R2 de f de R, ¿verdad? Esto es un producto punto, al verlo como si fuera un diferencial de ese escalar, función potencial escalar, y si yo puedo entonces encontrar esa función phi, nada más evalúo esa función phi en los extremos, y no tengo que estar integrando nada, ¿verdad? O sea, para nada. Entonces, y como esto es solo para caso bidimensional, para comprobar que será algo general, entonces, igual, ¿verdad? Equivalente de este en espacio 3D, en espacio general es teorema gradiente, y ahí uno se da cuenta de que si la fuerza cumple, que es un gradiente, teorema gradiente, ¿verdad? O sea, si cumple que la fuerza es gradiente de función escalar phi, ya puedo encontrar ese phi, ¿verdad? Y para que eso se cumpla, la fuerza tiene que ser conservativa, ¿verdad? Tiene que ser rotacional, cumple una serie de condiciones, ¿verdad? Exigidas. Y ese campo de fuerza se llama campo vectorial, entonces conservativo. Y ya, ¿verdad? Y después, entonces, hay un poco de derivación matemática para coordenada rectangular. Cómo se expresaría este gradiente de phi en rectangular, en cilíndricas, ¿verdad? Que hace un factor de escala, esféricas igual, que hace una escala, ¿verdad? Y intrínsecas igual, ¿verdad? Que va igual. Y ahora, entonces, este gradiente de phi, que es un campo gradiente, entonces yo puedo entonces igualarlo a la fuerza y ver si puedo entonces resolver esa función escalar phi. Solo que les comentaba en el video que esa función escalar phi, ¿verdad? Potencial escalar, o sea, es una función de trabajo realizado. Pero trabajo realizado como es decir, trabajo realizado además, como ven ejemplo, ¿verdad? Hay un signo menos que aparece siempre, hay un signo menos. Y además un trabajo negativo implica ganar potencial, ¿verdad? Porque el trabajo es que ya yo gasté, ¿verdad? Trabajo es que yo gasté energía. Y si yo hago trabajo negativo, implica ganancia de energía. Entonces, para definir algo con más sentido físico, entonces se definió el concepto físico de energía potencial como algo que se almacena
en la partícula y que eso equivale simplemente a S menos phi, porque el menos trabajo realizado es energía potencial ganado, ¿verdad? Y eso entonces puede sustituirlo, llego a la ecuación de conservación de energía mecánica, similar a 4.2, ¿verdad? Que es conservación de cantidad de movimiento lineal, que es una ecuación vectorial. Ahora igual, ¿verdad? Traté no, ya logré, ¿verdad? De interpretar lo que significa ese integral de trabajo y pude llegar entonces a la ecuación de conservación de energía mecánica. Solo que no sé si hasta aquí, no sé si hay preguntas, o sea, no sé si pudieron ver el video. Creo que el video, yo espero que sí se entienda, ¿verdad? Traté de explicarlo inclusive en una forma muy redundante, pero la idea es que pueda entender, ¿verdad? El procedimiento. Y si no quieren entender el procedimiento, no recuerden, usen ecuación 411. ¿Ya? ¿Verdad? Ecuación de conservación cantidad de movimiento. De energía mecánica, ¿verdad? Solo recordar que este V, ahí sí es importante, K es cinética, pero este V es energía potencial. Y si ustedes ven procesos de derivación, ¿verdad? De hecho, energía potencial no es solo por peso. Realmente, o sea, peso es un tipo de energía potencial. De hecho, es la energía potencial asociada a una carga que pueda hacer trabajo. Ese es el concepto correcto de energía potencial, ¿verdad? No es solo peso. Peso es un tipo de energía potencial. Como ustedes ven en el proceso de derivación, este concepto de energía potencial, de dónde sale? Proviene de trabajo, ¿verdad? De esa integral de trabajo. Entonces, convertí esa ecuación de trabajo en una función escalar que se puede encontrar antes, que no tengo que estar siempre integrando ese integral que es muy tedioso, ¿verdad? Muy matemático, además. Por eso es que este energía potencial se asocia con esa energía potencial, entre comillas, de cualquier tipo de fuerza que es capaz de que una vez ser liberado pueda hacer este trabajo, ¿verdad? Entonces, inclusive puede aplicar para cargas que puede realizar trabajo al subirlo a una posición dada, cosas así, ¿verdad? Se vean que este ya es mucho más amplio su connotación. Entonces, ahora vamos a ver 3 casos particulares para este curso. De hecho, hay mucho más casos, ¿verdad? Y muy útiles para otros ramas de ingeniería. Pero vamos a en este curso limitarnos en 3 casos particulares de fuerzas conservativas y cómo encontrar su energía potencial. No sé si hay preguntas hasta acá. ¿Estamos bien? Si les gusta saber por qué, pueden ver el video, ¿verdad? El video igual lo hice con mucho esfuerzo. Traté de hacerlo bien para que me quede para siempre. Entonces ya después, aunque reanude clases, ya les digo, si quieren ver la derivación de esa parte, que es bien complicado, échese el video, ¿verdad? Y ya. Entonces, si no quieren ver el video, entonces no lo vean. Nada más recuerden usar esta ecuación, ¿verdad? Ok. Entonces, el primer caso es, de hecho, ya hicimos en ejemplo, que es peso constante, ¿verdad? Es una partícula. Esto es en la cercanía de superficie terrestre, ¿verdad? Porque si fuera en lejanía, ya no sería así. ¿Ok? Esa es una partícula M. Entonces tiene peso, ¿verdad? Tiene peso. Mg. Entonces podemos definir una referencia, ¿verdad? Esta es una referencia. Y aquí sería Y, positivo. Entonces ahí ya son como niveles, ¿verdad? Son como niveles ahí de posición de Y. Entonces recordamos, ¿verdad? De que el chiste de todo esto es que yo quiero encontrar función potencial, ¿verdad?
yo sé que función potencial de peso constante es igual a menos phi, lo que hemos visto. Y yo sé que la fuerza es gradiente de phi, ¿verdad? Sí se acuerdan que es gradiente, ¿verdad? Sí. Gradiente para encontrar máximos y mínimos ahí de problemas de optimización en 3D, en cálculo 3, que es el vector direccional que me dice dónde es el cambio más rápido, ¿verdad? Para ir a buscar ese máximo y mínimo. Ese es gradiente, ¿verdad? Entonces, F en este caso, que es peso, es 0 en I menos mg en J más 0 en K. Y gradiente de esa función escalar es derivada parcial de phi respecto a x más derivada parcial de phi respecto a y en J más derivada parcial de phi respecto a z en K. Esto es igual a 0, esto es igual a 0, no hay. Lo único que nos queda es este, que salvar, ¿verdad? Si no hay que integrar un montón. Entonces, nada más, y además es una constante, entonces esto implica que entonces de phi dy es igual a menos mg. Entonces ya yo integro, ¿verdad? De phi es igual a phi es igual a integral de menos mg dy. Sencillamente es mgy más constante. ¿Ok? Entonces, definir, ¿verdad? Vamos a definir que y igual a 0, phi igual a v igual a 0, ¿verdad? Eso me hace que constante sea 0. Y además, entonces implica que phi es menos mgy. Y implica que entonces como energía potencial es negativo de phi, entonces sencillamente energía potencial es el peso propio por la elevación en y respecto a una referencia. Aquí lo importante es que hay que definir referencia, ¿verdad? Aunque es escalar, igual referencia. Entonces, para calcular energía potencial por la fuerza que se llama peso, que es constante, entonces simplemente es la fuerza, que es el peso propio, por la elevación en y respecto a una referencia. Porque al fin y al cabo, lo que importa la ecuación es ese cambio, ¿verdad? En energía potencial, que equivale a trabajo realizado que se transfiere a la energía cinética. Entonces, este sería la energía potencial debido al peso propio, ¿verdad? Peso propio. Eso es lo que vieron ustedes en física. No sé si hay pregunta hasta acá. ¿Estamos bien? ¿Cómo les explicaron la ecuación de conservación de energía en física? Nada más copiaron la ecuación en la pizarra ya que lo aplique. Básicamente, sí. Ok. Sí, igual no hay chance para explicar todo eso. Entonces ya en el curso explicamos, ¿verdad? Y para que uno comprenda de que energía potencial no es solo peso propio, hay mucho más, ¿verdad? Estamos listos, entonces puedo borrar aquí, voy a borrar la pizarra, ¿verdad? Voy a borrar la pizarra, borrar la pizarra y seguimos con el segundo caso. El segundo caso es atracción gravitacional. ¿Ok? Entonces,
atracción gravitacional es el caso de peso propio, o sea, peso dividido a masa, pero ya en lejanía de la superficie terrestre, ¿verdad? Eso es, ya eso no lo usamos de hecho, pero es clásico, ¿no? Siempre se comenta, ¿verdad? Digamos, este es planeta Tierra, M. Y tengo una partícula ahí, ¿verdad? Que está por ahí. Imaginen un satélite, ¿verdad? Porque yo no sé si ustedes van a llegar a NASA, no sé. Puede ser que sí, entonces hay que ver esto, ¿verdad? Entonces, como de este centro a masa a la partícula, digamos que hay una distancia R, digamos. Entonces, aquí la masa puede andar por todo lado, ¿verdad? Entonces aquí, de hecho, la coordenada más conveniente es E sub R. Este E sub R es coordenada esférica, ¿verdad? Porque de hecho es la más conveniente, porque E sub R, coordenada esférica es un vector que anda para todo lado, ¿verdad? Entonces, de hecho, por eso es importante esa coordenada, porque es conveniente para el caso de espacio. Vamos a ver la gradiente en coordenada esférica. Vean que es ¿verdad? En E sub R solo está igual, ¿verdad? Los otros ya me se complica bastante. Por dicha, tenemos fuerza actuando nada más en sentido radial, porque es gravedad. No tenemos fuerza que actúa en sentido transversal, ¿verdad? Que dicha. Entonces, ¿qué fuerza actúa ahí? Actúa entonces fuerza de gravedad, ¿verdad? O sea, hay una fuerza de atracción gravitacional. Y esta fuerza de atracción gravitacional, ¿cómo se calcula? G, M mayúscula, M minúscula por R al cuadrado. ¿Se acuerdan? Y yo sé que teorema gradiente, ¿verdad? Ah, bueno, perdón, aquí falta E sub R. Es únicamente entonces de R en E sub R. Omitiendo otros, ¿verdad? Entonces, como solo está fuerza actuando en E sub R, y aquí me falta un menos, ¿verdad? Porque va en sentido contrario a la coordenada, ¿verdad? Esto es muy estricto. Entonces, yo sé que debería parcial el phi respecto a... Bueno, como este R minúscula, llamémosle perdón, ¿verdad? Aquí voy a borrar aquí, mejor cambiémosle este R por R minúscula para que sea consistente con la nomenclatura. Este es R, nos queda R al cuadrado, ¿verdad? Entonces, derivada parcial de phi respecto a R sea igual a G, M, M entre R al cuadrado. Y como está en función de R únicamente, entonces eso pasa a ser un integral común y silvestre que no se lo puedo separar con variables separables, ¿verdad? M minúscula entre R al cuadrado de R. Entonces implica que función potencial escalar será igual. Que como entero esto queda igual que G, M mayúscula, M minúscula. Este es R a la menos 2, ¿verdad? Integro queda menos 1. Y baja el menos 1. Quita con el menos, queda positivo. Más constante. ¿Todos de acuerdo? Sí, ¿verdad? Creo que estamos bien. Entonces, solo que aquí, ¿cómo quito de constante? ¿Cuál condición inicial o de frontera tengo que usar para quitar ese constante? ¿Qué dicen ustedes? Porque si yo pongo R igual a 0 me da infinito esto, ¿verdad?
Entonces, más bien tengo que asumir, entonces, definir, ¿verdad? Si R igual a infinito, o sea, esto es de 0, ¿verdad? Entonces, cuando R es infinito, tanto de función potencial escalar como energía potencial es igual a 0. Entonces, constante se me hace 0. Entonces, y V es igual a menos phi. Entonces, función potencial queda igual a menos G M M R. ¿Se acuerdan de esta ecuación? Esta ecuación sí les es familiar para ustedes. De función de energía potencial. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿No se acuerdan? No, eso es física 1, yo creo. O física 1 en colegio. Vean que ahora ese menos de dónde sale. De esta definición, ¿verdad? Y aquí, ¿dónde está la referencia? Radio. Referencia 0 es cuando radio es infinito, ¿verdad? Cuando radio es infinito, potencial es 0. Esa es la referencia. Y cuando entro, cada vez me acerco más, o sea, llego, me acerco o sea, me alejo de infinito, entonces empieza a haber un potencial negativo. Por eso aquí es mide de 0 a negativo. Esa energía potencial, ¿verdad? Debido a atracción gravitacional. ¿Ok? Entonces, esta es la definición de energía potencial, ¿verdad? Para una partícula lejana de la superficie terrestre, ¿verdad? Cuando es cercana, entonces la superficie es como un plano, ¿verdad? Como el caso anterior. Eso es cuando si está lejano, entonces ya hay que usar esta ecuación, ¿verdad? No sé si hay pregunta. ¿Puedo volver a la pizarra? ¿Sí? ¿Listo? Ok. Sí, profe. Ok. Entonces, esa es la explicación, ¿verdad? De dónde sale esta energía potencial de una masa, ¿verdad? En la lejanía de la superficie. Quizá no nos interesa mucho, pero por ahí está, es clásico, ¿verdad? Y tercero, es fuerza de un resorte. Esto sí nos interesa demasiado, ¿verdad? O sea, ¿qué es eso? Fuerza de resorte se llama fuerza elástica. Yo creo que están viendo esto en sólido, ¿verdad? Un tipo de fuerza que es K por una elongación, ¿verdad? Digamos K por un R menos R sub 0, ¿verdad? Este es, el delta R es la elongación o deformación. Entonces, si tengo una masa, digamos, si aquí está el resorte, ¿verdad? Anclado, y tengo una masa, ¿verdad? Acá, esa es mi masa. ¿Cuál es la fuerza que actúa ese resorte sobre la partícula? Entonces, si ya, igual resorte, digamos, si está, aquí está anclaje, ¿verdad? El resorte igual, ¿verdad? Va para todo lado. De hecho, aquí este caso, para el caso más general, igual conviene usar coordenadas esféricas, de hecho, ¿verdad? Pero como la fuerza únicamente actúa, ¿verdad? En sentido radial, no hay ningún problema. Entonces, fuerza de resorte, ¿verdad? Fuerza elástica es K por, vean que este sería el radio. R. R sub 0 es longitud del resorte sin
elongar, ¿verdad? Longitud de resortes sin elongar. Sin elongar. Entonces, esto es K por R menos R sub 0. ¿En qué dirección? Negativo de E sub R. Va hacia adentro, ¿verdad? Entonces, de nuevo, vamos con lo mismo, ¿verdad? Mismo truco. Yo sé que delta, derivada parcial de phi respecto a R es igual a menos K, R menos R sub 0. Tiene que ser igual para encontrar cuál es esa función potencial escalar phi. Entonces, implica que como esta función de R nada más paso a hacer un diferencial simple. Menos K para afuera es constante. Queda R menos R sub 0 de R. Ok. Aquí puedo hacer un cambio de variable sencillo, ¿verdad? O sea, este sería, llamémosle R asterisco. Cambio de variable, ¿verdad? Entonces, R asterisco es R menos R sub 0. Entonces, DR asterisco es el mismo de R, ¿verdad? Entonces, no hay problema. Quedaría menos K, R asterisco, DR asterisco. Por lo tanto, después de integral, ¿verdad? Esto implica que phi es igual a menos K, ¿verdad? Menos K, ahora integro R asterisco, que R asterisco al cuadrado, entre 2, más constante de integración, ¿verdad? Reglas de ecuaciones diferenciales. Entonces, igual aquí ahora interpretamos, ¿verdad? Entonces, si definir. Bueno, aquí tengo que cambiar de vuelta, ¿verdad? Entonces, espere para cambiar de vuelta, que queda 1 medio de K por R menos R sub 0 al cuadrado, más constante. Y a definir entonces que cuando R igual a R sub 0, phi igual a V es igual a 0. Ok, entonces una ventana aparte. Ya, cuando el resorte es así elongar, la función potencial, 0, ¿verdad? Y esto hace que constante sea 0. Entonces, por lo tanto, y aquí falta un menos, ¿verdad? Profe, Entonces, una pregunta. ¿Usted arriba le quitó el negativo a la fuerza de la función phi? no, aquí está negativo, vean que está negativo, negativo, No, negativo, pero negativo. para la fuerza de atracción gravitacional. El caso anterior, Ajá, así que ya casi lo volvemos. Primero terminamos ok, este ok. para no dejar botado este. Gracias. Ok. Entonces, Profe, ajá. pero, digamos, ¿usted por qué hace esa sustitución por R asterisco? ¿R sub 0 no es un valor constante? Sí, sí, igual si uno quiere, uno puede no hacer esa sustitución. Mm, Entonces separa en dos y integra cada uno aparte, ¿verdad? ujú, También se puede. ujú. Solo que es más fácil interpretar así. Digamos, hace cambio de variable y integra esa variable al cuadrado. Me queda entonces 1 medio de K por, esto sería elongación, ¿verdad? Elongación al cuadrado. Y esto se conoce en sólidos, tiene su equivalente en sólidos. Ahora vamos a ver eso. Sí. Ok. Entonces, al final, entonces, potencial, ¿verdad? Energía potencial, ¿verdad? Energía potencial elástica, ¿verdad? O sea, este V se llama energía potencial elástica.
debido a que es un material elástico, ¿verdad? O energía potencial por deformación, ¿verdad? Elástica o de deformación. La energía que se almacena, debido a que un material sólido se forma, entonces cambio de signo, ¿verdad? V, le pongo un menos y ya queda entonces un medio K por la deformación al cuadrado. Ok. Tal vez no se haya pregunta respecto a este caso del resorte. Entonces, este sería la energía potencial elástica, ¿verdad? Ok. El caso anterior, atracción gravitacional, la verdad no me queda mucho espacio, ¿verdad? Voy a usar este espacio. Lo que se hizo fue que estaba el menos, ¿verdad? Cuando se integró, al haber este menos 2, cuando se integró, quedó menos 2, se sube un grado menos 1. Y también hay que multiplicar por ese constante, ¿verdad? De ese exponente menos 1. No, menos 1 por menos 1 queda más. Entonces, la integral de esto ya queda positivo, más constante. Pero Cierto, gracias, profe. okay, esto es phi. Pero después de cambiarle a v, otra vez hay que ponerle el menos. Entonces, otra vez sale el menos. Okay. Entonces, no hay necesidad de pregunta de estos 3 casos de energía potencial que vamos a usar en este curso. ¿Estamos listos? Entonces, nos queda este ejercicio 4. Los demás ya están resueltos, ¿verdad? Eso le puedo grabar un video rápidamente y ya se pueden ver todo esto. Y después sigue problema de impacto. Yo creo que eso podemos terminar el lunes siguiente. O sea, hoy en 8 podemos concluir ya tema 4. O sea, podemos estar terminando todo 11 de mayo. Entonces, ¿ustedes creen que el examen sea 21 de mayo? ¿Sí? Sí. Y Ok. Sí. Entonces, dejamos para 21 entonces. Ok. Profe, entonces, ¿esta semana no hay tarea o sí? Yo les asigno tarea creo que hasta el jueves probablemente. Es una tarea para tema 4. Entonces, de hasta que terminemos tema 4, ¿verdad? Entonces ya, es que estábamos como más apretados para salir de tema 2 y 3, que es como básico. Y ya después ya es más espaciado las cosas. Gracias, profe. Ok, listo. Entonces, bueno, ese problema 4 quería comentar algo, pero ahí quizás pueda hacer un video, si no lo vemos el jueves, ¿verdad? En la clase. Ok. Entonces, también ya es tiempo para que puedan ir a sólidos, ¿verdad? Con Víctor. Ok. Entonces, nos vemos jueves. Muchas gracias. Gracias, profe. Ok, gracias. Gracias.